Hola, buenas tardes. Vamos a proceder a grabar la tercera parte de la clase. Bueno, lo que le quiero comentar es que vamos a empezar el concepto desde la célula hasta los tejidos, los cuatro tipos de tejidos que forman un animal. Entonces, para visualizar la célula, lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos ayuda de un microscopio. Y hay varios tipos de microscopios, no quiero entrar en muchos detalles, pero los microscopios básicamente son dos lentes. Una de ellas se llama eh, objetivos, que normalmente tienen un sistema de revólver que permite eh, modificar los aumentos, y otras que son los oculares, que están más cerca de los ojos, y los objetivos más cerca del objeto. Entonces hay una rueda de enfoque y se puede graduar la cantidad, la intensidad de luz con un diafragma, y también normalmente con ya los nuevos microscopios tienen lámpara LED, con lo cual también permite variar la intensidad de la luz. Lo más común es tener un microscopio óptico común. Algunas veces tiene contraste de fase también. Ya la interferencia o la fluorescencia ya son equipos más complejos. El confocal también permite un mayor aumento y sacar planos muy nítidos de la muestra observada. Y por último, el microscopio electrónico, que permite ver partículas subcelulares, ¿no? Mucho más pequeñas, ¿no? Con mucho más detalle. Bueno, es importante tener claro que las células animales no tienen la pared celular que presentan las células de las plantas, y por tanto su forma va a estar influenciada o va a estar alterada en función de la matriz extracelular, de la sustancia que rodea a la célula. Y que normalmente cuando esas células tienen una determinada forma, igual que cuando estuvieron viendo el ciclo de división celular, la célula justo antes de separarse entonces se redondeaba porque perdía ese contacto físico con la placa, con el plástico de la placa. Se hace circular porque cuando levantan la célula de un cultivo y ya no están sujetas a esta matriz o están entre uniones de unas con otras, adquieren la forma circular, que es la que mayor volumen tiene con menos superficie. Dicho esto, vamos a ver que vamos a encontrar muchos tipos celulares, muchas formas celulares, y a su vez que lo que nosotros vamos a observar son preparados de tejido, preparados de órganos, preparados de células, que no son la realidad, son como una fotografía de la realidad. De la misma forma que si uno va a la garganta del diablo y hace una foto, la foto no es la garganta del diablo, pero sí le permite hacerse una idea de cómo es la garganta del diablo, incluso para alguien que nunca estuvo. ¿Eh? Bueno, la mayoría de los preparados lo que tienen son dos procesos. Uno de fijación, el que va a hacer que la muestra ya no se altere, no sea deteriorada tanto por microorganismos, no sea deteriorada eh, microbiológicamente ni químicamente. La fija, la deja allá, y además normalmente son teñidas para potenciar la diferencia entre distintas zonas de la célula. La tinción hematocilina y eosina es de las tinciones más frecuentes, que tiñe de un color violeta los núcleos y un color rosáceo los citoplasmas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque uno es acidófila, que tiñe violeta, es acidófilo. Entonces en los núcleos que hay ácido nucleico tiene una composición acídica, o sea que se pegan ese colorante, y otra es basófila y se pega en el citoplasma que no tiene tanta carga negativa. Bueno, ¿cuál es la definición del tejido? El tejido es un conjunto de células ya diferenciadas, con una cierta morfología y fisiología, que se agrupan para cumplir una función determinada. O sea, siempre los niveles de organización van más allá de cumplir más funciones que la sumatoria de las funciones de la célula. ¿Eh?
¿Y qué compone el tejido? Está compuesto por células y por matriz extracelular y líquido tisular. Eso, a su vez, la matriz extracelular y el líquido tisular están formados por las propias células que están generando esta matriz extracelular. O sea, básicamente están formados por células o productos de estas células. En los animales encontramos 4 tipos de tejido. Tejido epitelial, que va a recubrir todas las luces, que va a ser como la membrana citoplasmática de la célula, pero en el tejido va a recubrir toda la superficie. El tejido conectivo, que va a estar de relleno, o sea, va a estar con cierta funcionalidad. Tejido muscular, que está ausente en planta, el tejido epitelial y conectivo lo encontramos en planta, pero el tejido muscular que tiene la propiedad de contraerse, de reducir el tamaño, y eso es lo que favorece o provoca que el animal se pueda mover. Y el nervioso, que también está ausente en planta y que permite la propagación de una información rápida, casi instantánea, por todo el cuerpo. Los tejidos epiteliales, ya le he dicho que recubren las luces, o sea, tanto las luces, una luz es un hueco, la luz externa, toda la piel es tejido epitelial, pero a su vez el tubo digestivo también es exterior, o sea, está cubrido todo el tubo digestivo, y también es exterior todos los vasos sanguíneos, está recubierto por tejido epitelial, todos los capilares, las arterias, la vena, el corazón, todo es una luz. Todo el tracto respiratorio, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, todo está cubierto por tejido epitelial. A su vez también recubren órganos por fuera, incluso no están recubiertos por tejido epitelial. El tejido epitelial tiene polaridad, o sea, tiene una parte exterior que es la que da la luz y una parte interior que da a la lámina basal. La lámina basal está sobre tejido conectivo. Una de las características que tiene este tejido epitelial es que no tiene vascularización y tiene muy poca matriz extracelular. Las células están muy en contacto unas con otras, hacen realmente una barrera, y esa barrera necesita que las células estén bien pegaditas para que entre la célula, no entre nadie. Acá hay algunos tipos, en esta fibra ven algunos tipos de uniones entre células que evitan que entre las células se cuele algo que está en el exterior. Y hay de revestimiento y glandular y tienen, bueno, especializaciones normalmente en la parte apical, la que da la luz, podemos encontrar microbiosidades como esta, en las que una célula tiene como dedos, como prolongaciones que van a hacer aumentar la superficie apical para tener más superficie para poder absorber más sustancia. O otra estructura que podemos encontrar en la zona apical son cilios que van a permitir determinados movimientos que se hacen para desplazar, por ejemplo, en la vía respiratoria tenemos cilias que desplazan el mucus donde quedan fijadas cualquier partícula que entra cuando inspiramos. Bueno, los epitelios de revestimiento, los que cubren, vamos a encontrar los epitelios planos, si hay una sola capa de célula, van a ser simples, y pueden ser planos, cúbicos o prismáticos, y vamos a encontrar los epitelios estratificados si tienen varias capas. Va a ser estratificado plano si la última capa, la que está en la zona apical, es plana, de célula es plana. Fíjense que acá, en la lámina basal, las células son cúbicas o incluso prismáticas, y en la apical, en la que está la luz, son planas. Y a este epitelio no lo llamamos cilíndrico, cúbico o prismático, lo llamamos plano por la forma que tiene esta célula. Como el epitelio, ya he dicho que está avascularizado,
O sea, quiere decir, no hay riego de sangre, no tiene vaso sanguíneo. Por lo tanto, los nutrientes a las últimas capas, las capas que están más en la parte apical de los epitelios estratificados, no llegan tantos nutrientes y las células tienden a desprender, a morirse y a desprenderse. Por eso también le llamamos estratificado plano escamoso, porque se pierde como una escama. En alguna zona, este epitelio estratificado plano está queratinizado, quiere decir, incorpora en su citoplasma queratina que lo va a impermeabilizar. La piel es un epitelio estratificado queratinizado, para impermeabilizarlo. Además vamos a ver que hay un epitelio pseudoestratificado que, a pesar de ser un epitelio simple, tiene el aspecto de pseudoestratificado por tener núcleo a distinta altura, y encontramos también un epitelio polimorfo que, dependiendo de la dilatación que tenga, este es un epitelio que encontramos en uréter y en vejiga urinaria, que depende si la vejiga está llena o está vacía, vamos a encontrarnos como diferencia en la morfología que encontramos en la forma que tiene este epitelio. Este sería el caso de que el epitelio estuviera lleno, y la vejiga estuviera llena, y que la vejiga estuviera vacía. Bueno, las funciones que tiene el tejido epitelial son de protección, lo encontramos en la piel, en todo el tubo digestivo, en parte del tubo digestivo, en parte del tubo respiratorio, pero también tiene una función de absorción. O sea, igual que pasaba con la membrana citoplasmática en los organismos unicelulares, las membranas citoplasmáticas sirven para proteger el organismo, pero además tiene que ser por donde pasan las cosas, por donde entran y salen las cosas. O sea, por donde entran las cosas, por donde se absorben las cosas. Y también por donde se secretan o se expulsan las cosas que no se necesitan. Eso en el organismo completo está localizado. O sea, por la piel absorbemos pocas cosas, pero sin embargo, en algunos tramos del tubo digestivo, la absorción está muy concentrada, se absorbe mucho. Lo mismo pasa ¿por qué? Porque hay tramos del tracto digestivo en lo que se potencia la acción protectora del tejido epitelial, y otra en la que está potenciada la función de absorción. Lo mismo pasa con la secreción, con la filtración, etc. Y claro, todos los sentidos están en el tejido epitelial, que es lo externo. Bueno, aquí tenemos un epitelio plano simple. Fíjense acá, este epitelio plano simple. Este epitelio en la forma de alargada, fusiforme de los núcleos. Y este epitelio lo vamos a encontrar en una estructura muy característica del riñón, que lo vamos a ver en la clase de hoy, más adelante. Acá tenemos también un epitelio plano simple, que recubre todos los vasos sanguíneos, se llama endotelio, este epitelio plano simple que recubre todos los vasos sanguíneos, incluso las arterias y la vena, y el corazón también está cubierto por este epitelio. Aquí tenemos un epitelio cúbico simple, una sola capa, también en una estructura que vamos a encontrar en el riñón. Epitelio cilíndrico simple, esto es una estructura que encontramos en el estómago, en el intestino, también encontramos este epitelio simple. Este es un epitelio característico del intestino. Fíjense, estas estructuras que parecen dedos, no son fruto de una sola célula, tiene muchas de estas estructuras. Fíjense que acá, con mucho aumento, fíjense los núcleos, no llegan a verse estas estructuras y necesita un microscopio electrónico para ver esta estructura en más detalle. Estas son prolongaciones, estas son las microvellosidades que vimos antes, que eran una especialización de la membrana apical del epitelio simple, que lo que hace es aumentar la superficie de absorción, porque esto lo vamos a encontrar en el intestino delgado, que aumenta muchísimo porque ahí es donde se absorbe la mayoría de los nutrientes en la digestión.
Acá tenemos un epitelio pseudoestratificado. Fíjense que hay una sola capa de células, pero los núcleos están a distinta altura. Y este epitelio pseudoestratificado tiene una especialización en la membrana apical, que son unas cilias. Y estas cilias van a estar moviendo mucus que atrapa las partículas que están en suspensión en el aire y las va desplazando hacia el tubo digestivo. De esa forma, pocas partículas, las partículas son bacterias, son virus, son esporas de hongo que podrían infectar los pulmones, donde tiene un epitelio simple para que favorecer el intercambio de gases. Ahí son retenidas por el buco y este buco es desplazado. Acá tenemos un epitelio estratificado, escamoso. Fíjense acá lo de escamoso que les comentaba antes, que es porque las células en la región apical, se están muriendo y se están desprendiendo. Y otro caso es que esté queratinizado. Fíjate acá, estas células tienen queratina, que es una proteína que la va a impermeabilizar la célula, y esto estaría acá muerto. Acá tenemos un corte en donde vemos tejido conectivo, que lo vamos a ver más adelante, y este sería el tejido epitelial que está queratinizado, estratificado, queratinizado. Bueno, otra de las funciones que tiene el tejido epitelial es la de secretar, la de expulsar cosas. Pueden ser hacia el exterior, y entonces se llaman glándulas exócrinas, o hacia un vaso sanguíneo, con lo cual se llaman glándulas endocrinas. Y esta secreción a vaso sanguíneo está haciendo que se liberen hormonas que van a tener una acción en otras partes del cuerpo. Los tejidos conectivos, como ya le he dicho, están por debajo del tejido epitelial y da forma, resistencia, nutrición, almacenamiento, protección y reparación. Normalmente el tejido conectivo o conjuntivo también se llama, laxo, tiene mucha capacidad de diferenciarse en muchos tejidos, por lo tanto, en el momento que hay una herida y se pierde parte del tejido epitelial, el tejido conectivo que está debajo del tejido epitelial es capaz de diferenciarse de vuelta y originar ese tejido epitelial que se estropeó. Entonces tenemos tejido conectivo, una clasificación de tejido conectivo propiamente dicho, que es como el que vimos antes, un tejido conectivo embrionario, que no lo encontramos en el animal ya adulto, que se encuentra muy abundante cuando tenemos el estadio embrionario, durante la gestación. Y luego tenemos tejidos conectivos especializados. ¿Qué son estos tejidos? Bueno, prácticamente todo lo demás, lo que no es epitelio, lo que no es tejido epitelial y lo que no es tejido conectivo propiamente dicho y no es tejido muscular y tejido nervioso. Entonces, la sangre. ¿La sangre es un tejido conectivo? Sí, es un tejido conectivo especializado cuya matriz extracelular es líquida, que es el plasma. Pero tienen las mismas especialidades que los tejidos conectivos. Entonces, el tejido conectivo está el tejido adiposo, tejido óseo, en este caso la matriz extracelular está mineralizada, tejido cartilaginoso, en este caso tiene gran cantidad de colágeno, que hace que sea muy resistente, y el tejido sanguíneo o hematopoyético, que ya les he comentado, que es un tejido que tiene la matriz en líquida. Bueno, acá tienen los distintos tipos, la sangre, tejido hematopoyético, acá tienen un tejido conectivo propiamente dicho, tejido óseo y tejido cartilaginoso. Bueno, las fibras son producidas por las células componentes del tejido conectivo y son secretadas van a formar la parte de lo que es la estructura de la matriz extracelular. Y depende si están más organizadas, menos organizadas, va a tener un tipo de tejido conectivo, otro tipo de tejido conectivo,
y a su vez la unión que se establezca entre esta fibra elástica. Acá tenemos un tejido conectivo denso, muy regular, esto es muy duro, es casi como el cartílago. Acá tenemos el cartílago, donde en el cartílago hay poca vascularización, es avascular también, entonces hay poca difusión, son células con muy bajo metabolismo, por eso también es más difícil de reparar los cartílagos y demás, son complicados porque tiene poca vascularización y poco metabolismo, y lo que tiene son muchas fibras de colágeno. En la matriz ósea, el tejido óseo tiene la matriz mineralizada, fundamentalmente de calcio. Y vamos a encontrar varios tipos de células, células que están formando núcleo, células que ya están integradas dentro de un hueso formado. Los osteoblastos son células que forman hueso. Los ostocitos son células que ya están en una parte que está formada el hueso. Y los osteoclastos, que son células que están degradando el hueso y lo que están haciendo es incrementar los niveles de calcio en sangre. O sea, fíjense que el hueso no solamente cumple la función de ser una estructura para los movimientos y que le da forma al cuerpo del animal, sino que además es un reservorio de calcio, que el calcio se necesita para muchas funciones celulares y que está ahí en función de las necesidades que tenga el animal. Es decir, si tiene una dieta alta en calcio, va a estar mineralizando su hueso. Si tiene una dieta baja en calcio, va a estar descalcificando su hueso. Tejido muscular, tejido específico de los animales, es un tejido que puede contraerse, es excitable por el sistema nervioso y que tiene elasticidad. Esto se consigue básicamente por una serie de proteínas que la vamos a ver ahora, que trabajan dentro de la célula, pero lo que quiero que tengan claro es que existen tres tipos de tejido: tejido muscular liso, tejido esquelético o estriado esquelético, y el tejido cardíaco o estriado cardíaco. En el tejido muscular liso es voluntario y son células uninucleadas, tienen un solo núcleo. El tejido muscular esquelético tiene muchos núcleos y las células son fibras musculares largas que recubren toda la longitud del músculo y que se originan por la fusión de muchas células uninucleadas y quedan una fibra uninuclear, hay multinuclear, que no se puede dividir, que ya está, o sea, que ya se forma, y cuando uno incrementa la masa muscular lo que hace es agrandar la fibra, engordar la fibra, pero no aumentar el número de fibras. El número de fibras se determina en un estadio fetal. Hay algunas células unicelulares asociadas a la fibra que participan de la reparación del músculo, pero no pueden duplicar o generar más fibra. Y el tejido cardíaco, que tiene estrías también y que también es involuntario y que tiene mucha capacidad de generar contracciones. Fíjense, la visualización de las estrías corresponde con tejidos musculares que tienen grandes capacidades de contraerse. Están formando fibra porque la contracción en el músculo tiene que ser muy bien coordinada. Si se contrae una célula y las otras no, se puede provocar un daño de la masa muscular. O sea, tiene que estar bien coordinada. En el músculo cardíaco hay unas estructuras que hacen que funcionen casi como una sola célula, porque tienen muchas uniones entre citoplasma que pasan elementos de un citoplasma a otro. Fíjense acá, tenemos las estrías. Este es el músculo esquelético, las características que tiene. El músculo esquelético cardíaco. Estos son los discos intercalares, que es específico de este disco, de este músculo que tiene ramificaciones. Y este es el músculo liso. Músculo liso es músculo cardíaco involuntario, músculo esquelético, el músculo voluntario. Así es como se contrae la
la unidad motora, llega un impulso nervioso o una acción hormonal puede ser también que provoque la contracción. Entonces, la contracción muscular, hay una serie de eventos en el que participa también el calcio. El calcio es muy importante para la concentración, para la contracción muscular, y termina desplazando sobre una cadena de actina, se desplazan filamentos de miosina. No hace falta sepan que eso pasa. El tejido nervioso está formado por un tipo de células muy especializadas, que son las neuronas, que también tienen muy baja tasa de división, casi no se pueden regenerar. Pero acompañando a estas neuronas hay una serie de células que la protege y que la están como cuidando, porque las células, las neuronas son tan especializadas que necesitan este tipo de protección, que además ayudan a que mantengan esta arquitectura tan compleja que tienen las neuronas, que permiten conectarse con otras neuronas y establecer circuitos neuronales, que son las células de la glía. Vamos a ver que hay varias células de la glía. Bueno, muy importante que tengan esa información. Bueno, eso es todo. Termino la clase ahora. Seguimos más adelante.